¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Contento de comenzar nuevamente 2 capítulos más de Apocalipsis, estudiar 2 preciosos capítulos de su palabra. Espero que tú los hayas leído, hayas orado, para que Dios pueda mostrarte a ti probablemente lo que no me ha mostrado a mí. Recordemos que la palabra de Dios es palabra viva y así debemos tratarla. Así que léelo primero antes de ver el video y después vas cotejando algunas cosas y vamos aprendiendo juntos. Bien, vamos rápidamente a los capítulos que hay mucho que mostrar. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 16, las copas de ira. Aquí comienza el desastre final, queridos hermanos. Todo esto estaba anunciado y ahora en el capítulo 16 es descrito cada una de esas copas. Vamos versículo a versículo. Versículo 1 y 2 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bueno, vamos destacando algunas cosas acá, porque estamos en el comienzo de las copas de ira. Las vamos a comentar una por una, queridos hermanos. Primero, oí una gran voz, es lo que escucha y nos escribe el apóstol Juan. La gran voz de Dios es la que da la orden. Por supuesto que sí, Él es soberano, Él es el que dice cuándo han de suceder las cosas. Son sus juicios y su soberanía. Y no solo se manifiesta en las bendiciones, querido hermano, sino también en su ira. Considere mucho eso. Recuerde que la soberanía de Dios no solamente bendice, sino que también maldice, porque Él es un Dios justo. En el versículo 2 dice que la primera copa sobre la tierra, cuando es derramada, vino una úlcera maligna. Hermanos, las úlceras son diversas, pero parece que estas son cutáneas, o sea que se ven en la piel, pues son pestilentes, tienen un mal olor. Cuando las úlceras son muy internas no producen eso, pero cuando son externas producen un mal olor, con hedor, muy desagradables, y peor aún, son malignas. Eso es lo más triste de todo, dolorosas y hasta mortales. Y es terrible. Esto ataca a todas las personas que tienen la marca de la bestia. Solo los seguidores de la bestia son afectados. O sea, queridos hermanos, Dios discrimina y protege a los suyos, como es siempre nuestro Señor cuidando a los suyos. Ahí se me viene a la mente inmediatamente el versículo del Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien, versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Bueno, destacamos eso, que se convirtió en sangre como de muerto. Hermanos, las copas de ira nos recuerdan a las plagas de Egipto, ¿cierto? La primera, a los sarpullidos con úlcera, que estaba ahí descrita en Éxodo 9:9, y ahora esta segunda plaga nos recuerda cuando el agua se convierte en sangre. O sea, nos recuerda a la primera plaga. La diferencia radica en que ahora el mar también es contaminado. En Egipto no fue contaminado el mar, sino las aguas del río Nilo. Ahí donde se asienta toda la civilización egipcia, eso fue. Y solamente en el lado egipcio, no en el lado de Israel. Pero acá empieza a afectar al mundo entero. Dice que el agua se convirtió en sangre como de muerto. La sangre como de muerto tiene coagulación. Y la coagulación en la sangre hace que salga un hedor, y ese hedor contamina y mata gran parte de los seres marinos, afectando gravemente la economía mundial.
Obviamente, todos sabemos que el mar es una gran fuente de recursos. Seguimos con los versículos 4, 5 y 6. Dice la palabra: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Mire cómo lo dice la escritura ahí, pero vamos viendo por parte. Dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y se convirtieron en sangre. Ahora, hermanos, es el turno al agua dulce. Anteriormente era el agua salada, y a diferencia de Egipto, que el juicio solo fue local, acá es mundial, marcando una terrible diferencia con las plagas de Moisés. Si usted, querido hermano, encontraba que las plagas de Moisés eran terribles juicios para con ese pueblo, bueno, en el Apocalipsis todo eso se multiplica. O sea, esto es tremendamente terrible. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. El ángel está confiado, queridos hermanos, en el juicio de Dios. Muchos dicen que un Dios de amor no puede cometer tales juicios como los que estamos viendo. Y esas personas lo hacen muy tolerante hasta el extremo. Pero si Dios solo fuera amor, ¿dónde estaría su justicia, queridos hermanos? ¿Y dónde estaría su soberanía? Si Dios fuera solamente amor, ¿cómo podría castigar al malvado? Ahora, ¿es Dios amor? Sí, Dios es amor. La Biblia misma lo revela. Pero también Dios es soberano y justo. Y ambas características también pueden mostrar su ira, porque Él tiene que juzgar lo que es malo. Así dice el versículo 5. El ángel dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y estas cosas tienen, esta es la consecuencia en realidad de toda la desobediencia del hombre. Veamos el versículo 6, dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Dios ha juzgado su maldad contra los dos testigos. ¿Recuerdan? A los dos testigos los mataron. Han matado a los mártires, a los hijos de Dios. Y Él eligió su pago, queridos hermanos. Mire, es bueno recordar, para aquellos que creen que Dios solamente es amor y que nada le va a hacer a las personas, por muy mala que sean. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que no te sorprendas de todo este juicio. Dios es tan amoroso y misericordioso que nos ha dado la oportunidad, y todavía la tenemos, a través de Jesucristo. Esto todavía no sucede. Esto es escatología, esto va a suceder. Pero el tiempo se agota. Y cuando Cristo venga por su iglesia, viene toda esta calamidad. Muy bien. Seguimos con los siguientes versículos 7, 8 y 9. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Eso es lo que tenemos que creer nosotros, queridos hermanos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas,
y no se arrepintieron para darle gloria. Wow. Entonces veamos ahí en el versículo 7, cuando otro ángel decía, tus juicios son verdaderos y justos. Yo no tengo ninguna duda que todo esto, por muy terrible que sea, no lo haya considerado el Señor justo, porque Dios es justo. Otro ángel reafirma la justicia de Dios. Jamás están en cuestionamiento los justos juicios de Dios. Al contrario, se reconoce como verdaderos y justos. Y yo así lo creo. Mira, Salmos 37, 28, veamos ese versículo, aprovechemos. 37, 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Palabra de Dios. ¿Ah? Estaba ahí escrito miles de años antes de que todas estas cosas sucedieran para que el hombre comprendiera. Pero como el hombre se ha alejado de Dios, obviamente esta es la consecuencia de tal alejamiento. Bueno, ahí el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. O sea, un calor insoportable, porque aquí la cuarta copa tiene que ver con el sol. O sea, la radiación afectará de manera mortal a la humanidad. Estas cosas ya se han visto en la Tierra de tiempo en tiempo, pero ahora, queridos hermanos, esto está afectando a toda la humanidad. Va a ser terrible, porque imagínense, están siendo quemadas sus pieles, digamos, y ya están llenos de úlceras malignas y hay muy poca agua porque se ha convertido en sangre. Entonces, verdaderamente van a estar agobiados. En el versículo 9 dice, esos hombres que se quemaron, que blasfemaron, blasfemaron, querido hermano, y no se arrepintieron. ¡Wow! Dos cosas llaman la atención con este versículo. Primero, la dureza de su corazón. Están en las peores condiciones de la existencia humana y no hay arrepentimiento, hermanos. Es terrible, pero hoy día, como pastor, queridos hermanos, me pasa algo similar. He visto familias deshacerse después de haberse alejado de Dios o estar en rebeldía con Dios y estar en una situación miserable y no queriendo arrepentirse por puro orgullo. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hacen estos hombres. Punto número 2. Blasfeman contra Dios. O sea, hermano, no son ateos estas personas, y las personas de la tribulación no es atea. O sea, ellos saben que hay un Dios, sino que ellos son rebeldes a Dios, tal cual lo describe Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. O sea, no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces, por eso blasfeman, por su orgullo y por querer vivir su propia vida. Esa es la verdad. Sigamos entonces. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Bueno, ahí, versículo 10 y 11, estamos estudiando. Ahora vemos que el quinto ángel derramó la copa sobre el trono de la bestia. O sea, le llegó el turno al anticristo. Como él gobierna el mundo, esta copa tiene impacto mundial. O sea, el trono de la bestia, que es el lugar donde él tiene su centro de operaciones, es un lugar de tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí dice, y su reino se cubrió de tinieblas. Por eso tiene un impacto mundial, porque el reino del anticristo es mundial. El concepto tiniebla, hermanos, lo produce el mismo anticristo.
O sea, Él es un ser de las tinieblas. El mundo está, por permisividad de Dios, o sea, Dios lo permite, sumido en lo demoníaco, en lo terrorífico y tormentoso. Y no encuentran solución alguna a los juicios de Dios por parte de su adorado gobierno. O sea, hermanos, los hombres tienen úlcera, no tienen agua, tienen un calor tremendo que está quemando sus pieles. Eh, los mares también están ensangrentados y ha muerto casi todos los recursos naturales que hay ahí. O sea, ¿qué puede hacer el anticristo contra eso? Nada. No puede hacer nada. De hecho, no hacen nada. Así que su adorado gobierno no está cumpliendo, sino que al final terminan mordiéndose de dolor las lenguas. Debieran arrepentirse, ¿cierto? Con tanto dolor, con tanto castigo, con tanto que ya hemos visto, hermanos, desde los sellos, luego las trompetas, ahora las copas. La gente ya debiera arrepentirse, pero es justamente lo que no hacen. Eso es lo que dice el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, contra el Dios del cielo. Nuevamente, yo no creo que sean ateos la mayoría del mundo. No, sabe que hay un Dios y sabe que estos son juicios de Dios, pero no están dispuestos a someterse a él. Esta es una de las razones por la que el cristianismo es perseguido. Su odio a Dios, y es descargado en sus seguidores. Si blasfeman contra el Dios del cielo, querido hermano, y no puedan hacer nada contra él, entonces ¿qué es lo que hacen? Lo hacen con sus seguidores. Por eso la iglesia es perseguida. Y eso es lo que va a suceder ahí. Es terrible porque blasfeman contra el nombre del cielo, del Dios del cielo, y no quieren someterse a él, pero se han sometido sin ningún problema ante el anticristo, que ni siquiera le puede solucionar sus problemas. Hermanos, como dice también el Salmo 23, famosísimo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo tengo esa plena seguridad. Independiente pasen en esta tierra algunos tormentos, persecuciones, etc., yo creo que Dios aún no me desampara, ni me desamparará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, yo estoy seguro en las manos del Señor. Pero acá estas personas no están seguras en las manos del anticristo porque no le ayuda a nada, ni siquiera los pastorea. Es un pésimo pastor. Muy bien, sigamos ahí con el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y es interesante esta copa, queridos hermanos. El sexto ángel derrama la copa que preparará el camino para la gran guerra del Armagedón. Aquí hay una de las razones por los que llegan ejércitos grandes ahí al Armagedón. Ya vamos a explicar lo que es Armagedón. Pero veamos ahí lo que dice del gran río Éufrates, que se seca. El río Éufrates, junto al Tigris, tiene a través de sus laderas y afluentes la historia de la civilización de la humanidad. De hecho, queridos hermanos, la historia nace en Mesopotamia. ¿Qué es lo que significa Mesopotamia? Entre ríos. Y los ríos que están ahí y son clave en la Mesopotamia es el Éufrates y el Tigris. Además, el Éufrates era parte del paraíso terrenal y ahora será parte de los límites de los enemigos de Dios. Porque justamente dice que se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Qué interesante, ¿no? Entonces, tiene una razón de ser ese Éufrates de por qué se secó. Veamos eso. Ahora, secos sus surcos, los enemigos de Dios pueden avanzar con facilidad hacia el punto de guerra que es el Armagedón. Ya lo vamos a explicar. Pero
muchas veces los ríos son la limitante, ¿cierto? Su afluente. Y el Éufrates tiene un gran afluente. Y eso le va a dar camino a los reyes del oriente. Les va a abrir el camino. Hermano, es importante decir esto. El mundo oriental, indios, chinos, árabes, nipones, mongoles, en el mundo oriental está Irak, Irán, Afganistán, Rusia, China, Mongolia, Japón, muchos de esos países siempre han sido hostiles al cristianismo. Y no es de dudar que ahí concentre las fuerzas del anticristo. El único país que yo sé donde el cristianismo es muy bien tolerado es en Corea del Sur. Pero al ladito está Corea del Norte, que es totalmente anticristiano. Unos lados más allá está Camboya, está Vietnam, y son lugares totalmente anticristianos. Tienen una cultura siempre agresiva contra el cristianismo. Así que el mundo oriental siempre ha sido hostil al cristianismo. Por eso, de ahí va a concentrar las fuerzas enemigas el anticristo para luchar contra el Señor. Ahí en la batalla del Armagedón. Sigamos con el 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas o como ranas. Hermano, las ranas eran veneradas por los egipcios, pero eran inmundas para el pueblo de Israel. Usted lo puede ver ahí en Levítico capítulo 11, versículo 10. Ahora, representa la mentira para el pueblo de Israel por su constante croar. Ellos creían que ese croar no era más que parte de espíritus inmundos que mienten y mienten y mienten. Y el olor, porque las ranas viven mucho en los pantanos, las consideraban como legiones malolientes por ser plagas. Imagínense una legión de ranas cuando sucede una de las plagas de Egipto, sucede eso, y eso produjo un hedor terrible. También no son muy limpias, que digamos, era considerado como un ser inmundo totalmente. Pero estas ranas son, hermanos, espíritus de demonios, por eso es a manera de rana o como ranas, ¿ya? O sea, también son mentirosos, también están malolientes y son una plaga. Y estos demonios, espíritus de demonios que salen de la Trinidad satánica, o sea, del dragón, de la bestia y del falso profeta, hacen señales y van a los reyes de la tierra. O sea, tiene todo lo espiritualmente maligno. Como todo demonio, todo lo espiritualmente maligno. Es conocido que cuando hay un espíritu siempre salen hedores. Y estos espíritus, bueno, van a estar engañando, mintiendo y haciendo que las personas también vayan pudriéndose con su pecado. Ahora, estos espíritus tienen la idea de llevar a toda esta gente, sobre todo a esta gente del oriente, para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se refiere a la batalla del Armagedón. La tarea es provocar la rebelión final contra Dios, contra sus santos. El mundo buscará culpables y los encontrará en los santos de Dios. O sea, el mundo va a decir, estamos sufriendo esto, esto y esto por culpa de este pueblo. Lo mismo que los egipcios contra el pueblo de Israel. Y va a querer luchar, y va a querer destruir, y va a querer hacer una pelea contra los santos de Dios y obviamente contra Dios mismo. Recuerde que todo esto tiene una connotación
espiritual tremenda. Van a estar moviéndose los espíritus malignos de una manera terrible, como nunca ha sucedido. Versículos 15 y 16. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora vamos con este paréntesis. Versículo 15 es un paréntesis. Dice aquí, yo vengo como ladrón. Eso el Señor ya lo había advertido. Nadie sabe el día y la hora, pero el Señor va a llegar cuando menos lo esperan. Así que vuelvo a decir, es un paréntesis para nosotros, la iglesia, ¿cierto? Nos alienta a nosotros, querido hermano. Este versículo 15 nos alienta a nosotros, los que estamos leyendo la Escritura ahora, a velar, tal cual se le recuerda a la iglesia en Sardis y en la Odisea. Mira, voy a ir a esos dos versículos, ahí en Sardis 2, 3.3, perdón, 3.3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso se lo dice a la iglesia de Sardis y en realidad es un mensaje para todas las iglesias. La Odisea también le dice algo similar en el 3.18, le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bien, nosotros tenemos que, hermanos, tener en cuenta que debemos velar, comprar oro refinado, vestirnos de santidad, vestiduras blancas, dice, y no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez, nuestros pecados, al contrario, luchar contra ellos. Está hablando ese versículo precisamente de velar. La iglesia debe estar atenta a los tiempos, a las señales, y guardar y proclamar esta gran verdad. Cristo viene, sí vendrá, como ladrón en la noche. Entonces, este versículo, hermanos, que está en medio del capítulo 16, es un versículo para nosotros, para los que estamos leyendo Apocalipsis, para los que estamos estudiando Apocalipsis. Este no es un versículo para los que estén leyendo Apocalipsis en esos días, si el Señor ya está por llegar. Obviamente sirve de esperanza para los que están sufriendo, los mártires de la tribulación, pero somos nosotros los que tenemos que velar como iglesia santa. Y bueno, versículo 16 dice que los reunió en el lugar del Armagedón. Volvemos a la sexta copa. Estamos en ella, ¿cierto? Teníamos un paréntesis en el versículo 15. ¿Y quién es quien los reúne? Los demonios, no Dios. Recuerda que estaba hablando de las ranas, que salen para engañar, para convencer a los reyes del oriente a que vengan a pelear contra los santos y contra Dios. Entonces, los demonios, no Dios, en un afán de sorprender y derrotar a los santos y a Dios. O sea, ellos están como segurísimos de que van a derrotar a nuestro Dios, y Satanás siempre ha movido los hilos creyendo que va a sorprender a Dios. Nosotros los creyentes lo tenemos muy claro, la palabra de Dios no miente. Dios es soberano, Dios es maravilloso, Dios tiene el poder, Dios no se le escapa ni un detalle, ni menos se le escapa a alguno de sus hijos, porque conoce hasta el último pelo de uno de ellos. Así que no van a sorprender mucho. Ahora, ¿qué podemos decir del Armagedón? Porque ya lo dije hartas veces, pero es muy simple. Es la única vez que se usa esta palabra, pero en hebreo es Armagedone. Entonces, transliterado se dice Armagedón. Y Armagedone significa monte Megiddo, que, hermano, es un gran valle ahí en Israel, donde se han librado grandes batallas en la antigüedad el pueblo de Israel.
donde ha tenido victorias y derrotas en ese lugar. En ese valle grande va a haber la famosa batalla del Armagedón y que va a decidir el destino de Satanás, del anticristo, del falso profeta y todos sus seguidores. Sigamos entonces con el versículo 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Muy bien, vamos a ver el séptimo ángel con la séptima copa que se derramó en el aire. Ahora el aire que toda la humanidad respira. Se ha atacado las aguas, se han atacado en otros juicios que vimos anteriormente, la vegetación, los campos, etc. Ahora es el aire que de alguna u otra manera está siendo vertida esta copa de juicio. Y una vez que es vertida esta copa, bueno, sale una gran voz del templo, del cielo, según yo, la voz de Dios. Hecho está. Es como decir, consumado es. O sea, la séptima copa es el último y gran juicio que precede la venida de Cristo, queridos hermanos, y crea la destrucción de la gran ramera. Hecho está, es el cumplimiento de las advertencias dadas en toda la Biblia. ¿Sabe, hermanos? Venimos desde los sellos, luego las trompetas, los ayes y ahora las copas, viendo juicio tras juicio tras juicio. Aquí empiezan a terminar los juicios, el mundo ya no resiste más, hecho está. Pero todo esto estaba advertido. Nadie puede decir que no estaba advertido. De hecho, yo estoy grabando esto y advirtiendo a quienes puedan ver este pasaje. Espero que lo estudien, espero que lo consideren y espero que esto nos lleve, queridos hermanos, al arrepentimiento, a considerar a nuestro Señor, a estar bien con Él. Versículo 18 dice que entonces, una vez vertido todo esto en el aire, hubo relámpagos y voces y truenos. O sea, una serie de cataclismos que se vienen. Los truenos son como voces de juicio, queridos hermanos. Y luego de eso, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, la descripción de este terremoto, hermano, lo hace único, terrible y devastador, porque este terremoto es más que todos los anteriores. Recuerda que ya hemos visto terremotos. Este es el tercer terremoto en la tribulación, pero este es de nivel mundial catastrófico. Y la gran ciudad, versículo 19, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. O sea, se refiere a Jerusalén, obviamente, porque es la gran ciudad. Aunque ahí mismo hemos visto que Jerusalén estaba convertido en un centro de idolatría, tanto como Egipto y Sodoma. Así la compara en los capítulos anteriores. Pero sigue siendo la ciudad donde Dios va a poner su centro de operaciones. En Zacarías 14, versículos 4 y 5, dice 14, versículos 4 y 5. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. O sea, ahí tenemos una profecía que habla justamente de esto. De hecho, ya hubo un terremoto en los tiempos del rey Usías similar, pero muy local. Pero acá estamos hablando de un terremoto mundial, pero que va a partir a la ciudad de Jerusalén en 3 partes. Estaba profetizado. Ahora, y las ciudades de las naciones cayeron, por eso digo que es mundial. O sea, las capitales de los países sufren un colapso terrible. ¿Y qué pasa con la Gran Babilonia? Vino en memoria delante de Dios. O sea, la cueva de demonios y de espíritus inmundos, como dice Apocalipsis 18:2, no ha sido olvidada y también es parte de la destrucción de la ira de Dios. De hecho, el capítulo 18 habla de Babilonia en parte. O sea, totalmente. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Qué se refiere con eso? Bueno, los montes y las islas son arrasadas en este cataclismo de juicio. Todo el planeta sufre las consecuencias de este gran terremoto, que siempre fueron parte de las advertencias bíblicas. Así que cuando se dice que la isla huyó, en realidad desapareció y los montes no fueron hallados, se cayeron los montes, fueron destruidos. Claro, sí, esto es tremendo, hermano. Es la última copa que se está derramando y está produciendo todas estas cosas. Voy a ir a Lucas 21, versículo 11. Lucas 21, versículo 11. Dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hermanos, como vimos también en el libro de Zacarías, el evangelista Lucas nos previene de estas cosas. Sigamos. 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Un enorme granizo. Todo esto es parte de la séptima copa, queridos hermanos. Y el granizo es consecuencia del cataclismo, los truenos y relámpagos. Por eso está cayendo todo esto, está conmovido, hermano, la naturaleza entera. Y este granizo tenía el peso de un talento. Hermanos, el talento variaba en su peso de 25 a 34 kilos. O sea, solo pensar en un granizo de 25 kilos de tal magnitud, uno se puede hacer la idea de lo destructivo de la última copa, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron los hombres? Los hombres blasfemaron contra Dios ahora por la plaga de granizo. Los hombres siempre culpan a Dios, hermano, porque están profundamente aliados con la Trinidad satánica y la mundanalidad que representan las ciudades, y no son capaces de ver sus obras. Muy bien, hermanos, capítulo 16 terminado. Acá vemos las famosas 7 copas. Terrible, terrible. Ahora vamos a pasar, queridos hermanos, a Apocalipsis 17, la gran ramera. De hecho, se refiere a Babilonia, tanto el capítulo 17 como 18. Vamos viendo los dos versículos primeros. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Veamos qué es lo que nos dice de la gran ramera.
El sobrenombre está muy bien puesto, hermano, para el lugar o la ciudad o la filosofía más idólatra que haya existido en la tierra. Bueno, Babilonia fue fundada por Nimrod, el primer rebelde ante Jehová y fundador de Babel, y es el primer centro de rebeldía contra Dios. Recuerde la historia de Babel, todo era contra Dios porque querían ser como dioses, querían llegar a lo más alto, y Nimrod era el primer cazador delante de Jehová, así dice en el libro de Génesis, pero ese delante de Jehová significa que iba por delante de Dios, o sea, sin considerar a Dios, sin preguntar a Dios, o sea, no le importaba lo que Dios dijera. A eso se refiere esa frase. Y él fue el fundador. Ahora, esta gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, se entiende de esta manera. Nimrod extiende sus dominios y controla gran parte de Mesopotamia, como decíamos delante, entre el Tigris y el Éufrates, y así va extendiendo de a poco su imperio y también su influencia filosófica. ¿Y cuál es la influencia filosófica por excelencia, en este caso, o insolencia? Es la rebeldía contra Dios. Todo lo religioso, todo lo práctico, todo lo político, todo lo que haga Babilonia siempre va a ser en contra de Dios. En Génesis capítulo 10, versículo 10 al 12, dice lo siguiente. Voy a leer ahí. Génesis capítulo 10, versículo 10 al 12. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calnet en la tierra de Sinar. Está hablando de Nimrod. Y de esta tierra salió para Asia y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. O sea, empezó a extender a través de muchas ciudades el imperio babilónico. ¿Sabe? Nínive es conocido como fue la capital del reino asirio, pero fue fundado por Nimrod, que fundó una Babilonia. Así que los asirios, los babilonios, los persas, todos ellos tenían una similitud y todos ellos eran idólatras y rebeldes en contra de Dios. ¿Qué dice Jeremías? Voy a Jeremías 51, 12. Jeremías 51, 12 y 13. También habla un poquito de esto. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Bueno, está hablando de una profecía contra Babilonia, que es precisamente la que subyugó por 70 años al pueblo de Israel. Pero luego viene sobre ellos un colapso como imperio en los tiempos de Nabucodonosor y sus hijos, y el reino medo-persa se hace de todo ese reino. Versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea, con Babilonia han fornicado los reyes de la tierra a través de la historia. A eso se refiere el versículo, ¿ya? Su influencia crece a través de los imperios que siguen su estilo espiritual idolátrico, y ya en el gobierno mundial del anticristo es fácil que beban su vino, porque eso es lo que dice al final, se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, todo esto nace con Nimrod y se extiende a través de la historia de las civilizaciones, siempre en contra de Dios. Y muchos reyes le encantó esto, no le encantó seguir a Dios, desecharon a Dios, pero abrazaron este tipo de
ideologías y fueron creando otras similares, parecidas, pero siempre con la idea de tener sus propios dioses. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemias, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, hermanos, aquí vamos a empezar a descifrar esta Babilonia, porque de eso trata este capítulo. Esta Babilonia y el fin que le espera. Dice que vi a una mujer sentada sobre una bestia. Hermanos, hay que entender que nos está describiendo una Babilonia a través del tiempo, pero finalizando en el Apocalipsis. Y acá está sentada esta mujer sobre una bestia. O sea, la ciudad influyente y perversa es la que gobierna primero en el comienzo del ascenso del anticristo, o sea, la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. ¿Quién es la mujer sentada sobre la bestia? Babilonia, porque es la gran ramera. Este capítulo es un resumen de lo que Babilonia era, es y será. Y está sentada sobre la bestia al final ya de los tiempos, porque en principio es quien impulsa su liderazgo. O sea, la bestia le conviene tener en sus hombros a la gran ramera, porque la gran ramera es influyente y todos los reyes a través de la historia han bebido de su vino de fornicación. Entonces, le conviene. Ahora, esta mujer es declarada de un color, escarlata. O sea, la bestia escarlata, perdón, la bestia, no la ramera. La bestia tiene un color escarlata, define así su color posiblemente por 2 razones. Primero, por la misma razón que definía la mujer en el versículo 6, que se embriagaba en la sangre de los santos. Y segundo, por hacerse parte de un sistema donde ese color es representativo, como veremos en el siguiente versículo. O sea, querido hermano, la bestia escarlata toma el color de la misma sangre con la que se gozó la bestia y la ramera por todos los santos. A través de toda la historia. La Babilonia siempre persiguió las cosas de Dios y atentó contra las cosas de Dios y sacrificó muchas personas en nombre de sus dioses y en contra del cristianismo, en contra de Dios. Y el anticristo, cuando aparece en escena ya al final de los tiempos, también se goza de ese color, se empapa de ese color, que es el color escarlata, o sea, el color de la sangre. Se hace parte de este sistema que es representativo de la gran ramera. Y bueno, la bestia está llena de nombres de blasfemias, porque debemos recordar que el apodo anticristo es la oposición total a Dios, y en sus enseñanzas, ritos, convirtiendo todo cuanto dice en blasfemia. O sea, todo es una herejía en el anticristo. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, o sea, el mismo color de la bestia, pero aquí digo algo antes de seguir leyendo el versículo. La bestia toma el color de Babilonia y no al revés. Es Babilonia la que siempre ha vestido de escarlata. Lo vamos a explicar. Déjeme leer el versículo primero. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vamos viendo, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Quién es la mujer? Esa es la gran pregunta. Aquí se nos dan varias pistas, queridos hermanos. Se nos dan varias pistas. Primero, sus vestimentas sagradas. El escarlata era el color natural, entre comillas, de los sacerdotes que sacrificaban a ídolos y eran salpicados con la sangre de sus víctimas. El púrpura era el color real y de las élites. De hecho, el libro de Daniel lo dice perfectamente.
Vamos ahí al capítulo 5, versículo 7. Y el rey gritó en alta voz que hicieron venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será tercer señor en el reino. O sea, el púrpura siempre representó al color de la élite y de los reyes, de la gente importante de los imperios. Veamos que esta mujer estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, que es una referencia a la ostentación, riqueza y opulencia, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Podía ser muy lindo el cáliz, pero está lleno de abominaciones. Cáliz en griego es kiti, que significa copa, y se usaba en la antigüedad para derramar los sacrificios en los altares, o sea, hacer una libación. Acá tiene doble sentido. Sus sacrificios son abominaciones, porque ellos sacrifican a ídolos. Y eso es algo repulsivo a Dios y a su pueblo. Y también es inmundo, o sea, del griego maloliente. La palabra que se usa para inmundicias es maloliente, que es algo podrido y sucio. Por eso el cáliz estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y de su fornicación salía algo maloliente, muy inmundo. Así es esta mujer, inmunda total. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí vamos a ir descifrando quién será la Babilonia en los tiempos del Apocalipsis. Digamos algunas cosas. Babilonia es el centro de idolatría por excelencia desde el principio de la historia y hasta el término y hasta que el Señor venga. Pero está revestida de religiosidad, cultos ceremoniales, sacrificios a deidades, con mucha pompa y espectacularidad. Todo en oposición a Dios. Pero no olvidemos algo. La Babilonia siempre representa un culto de adoración, etcétera, que puede verse hasta muy cristiano. Pero es opuesto a Dios. Su filosofía religiosa es influyente y domina, escúcheme bien, todos los imperios siguientes, como el egipcio, el medo-persa, el griego, el romano, etc. Es en consecuencia, con mayúscula, tal cual lo dice la Biblia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué? Porque su filosofía religiosa es influyente. Babilonia es la madre perfecta para separar a alguien de Dios y llevarlo a hacer cosas que Dios no mandó hacer. Ahora, ¿quién es la Babilonia en el Apocalipsis? Bueno, vamos paso a paso porque no es fácil responder todo esto, hermano. Algunos se aventuran y lo dicen así, pero no pueden dar razones. No es la idea de hacer un estudio exegético. Lo mejor es dar algunas razones. Ya sabemos que Babilonia es una influencia idolátrica y perversa en los imperios más grandes de la historia. O sea, Babilonia no está solamente presente allá en Sinar, en la llanura de Sinar, entre el Éufrates y el Tigris, en la Mesopotamia, sino que también está en los imperios que vienen a continuación, que son todos idolátricos. De una u otra manera, son idolátricos. ¿Cuál es el imperio imperante en los tiempos de la tribulación? Esa es una buena pregunta. La respuesta la tenemos en la profecía de Daniel, capítulo 2, del 36 al 41. Me tomaré este tiempo, hermano, solamente porque es importante la escritura. Dice Daniel 36 al 41 del capítulo 2. Este es el sueño. ¿Recuerdan ustedes el sueño? Y Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor.
cuando sueña con la estatua. Bueno, aquí está la interpretación. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo ha dado tu reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. O sea, hermano, en la misma figura que se le muestra a Daniel, se muestra la historia de los imperios venideros. Porque primero describe a la cabeza de oro como el reino de Babilonia, pero luego de Babilonia vienen los medo-persas, que es el reino de plata o el torso de plata de la figura, y abajo venía todo su estómago era de plata, y ese era el reino griego. Y luego, hermanos, viene el hierro, que es el más terrible de todo, descrito como el más terrible, que es el reino romano. ¿Y qué viene después del reino romano? El hierro con el barro cocido, o sea, un reino dividido, pero igual de terrible. El último imperio es el hierro con barro cocido. Antes era solo el hierro, que representa Roma. ¿Por qué es importante el último imperio? Porque es el imperio que va a estar imperando en los tiempos del Apocalipsis. Y antes era solo el hierro. ¿Y a quién representa el hierro? Representa a Roma. ¿Y el hierro con barro cocido? Ahí está la respuesta en cierta manera. Esta es una alianza entre Roma y gobierno que lo hace duro, de hierro, y frágil a la vez, gobiernos políticos. Esta sola es posible, esta alianza, alentando un gobierno mundial, una religión mundial, una economía mundial. Entonces ahí viene una pregunta importante. ¿Quién es la promotora hoy, ahora, en este día, de una religión político mundial unida, ecuménica? Roma. Roma es la que quiere una religión mundial. Entonces, pastor, usted me dice que Roma, el Vaticano, es la Babilonia, la gran ramera. Bueno, voy a fundamentar bien mi respuesta para que no haya dudas a lo que yo personalmente creo según las escrituras. Tenemos una foto ahí que muestra a un emperador romano. El color distintivo del emperador romano es el púrpura, que es la capa que tiene. En los grandes dibujos respecto de Roma siempre se muestran a los emperadores con el color púrpura, también el color de la clase alta, de la élite de la época. Y hay una Roma que se identifica con los dos colores que la Biblia menciona, que es Roma, el color escarlata. Aquí lo vemos en la curia cardenalicia. Pero también usan mucho el púrpura, también en la curia cardenalicia. También lo usa el Papa. Y el Papa también usa el cáliz de oro. ¿Estará lleno de las abominaciones? Probablemente sí. Entonces, ¿es el Vaticano la gran ramera? Momentito, todavía no he terminado. También dice que esta gran ramera está adornada de perlas preciosas, de oro, etc. Y todos sabemos que el Vaticano es
por excelencia uno de los lugares más adornados y ricos de la historia. Es invaluable, queridos hermanos, todo lo que tiene. Es invaluable. Tienen un nivel de ostentación que podría, queridos hermanos, pagar la deuda externa de los países pobres. Entonces, ¿es el Vaticano la Roma, la gran ramera? Momentito, porque me falta añadir esto que viene todavía a continuación. El Vaticano no es la única que usa este tipo de colores o este tipo de ostentación. Además, pongo una foto ahí. Ahí vemos el púrpura, que es característico de la iglesia anglicana. Ellos no son sacerdotes católicos, son anglicanos. Así que el púrpura también se usa en la iglesia anglicana. Y resulta que también son ecuménicos. Están en el Consejo Mundial de Iglesias, que busca un centro ecuménico. También usa el púrpura la iglesia episcopal, que es un derivado de la iglesia anglicana. De hecho, este es el logo de la misa que hacen la iglesia episcopal acá en Chile. También usan el color púrpura y también son ecuménicos. Así que no es solamente el Vaticano. Curiosamente, también las iglesias luteranas tienen el color púrpura y además pastoras y ministras, entre ellos inclusive ministras trans, que apoyan el aborto, que apoyan la transexualidad, y muchas de estas iglesias ya aprobaron casar matrimonios homosexuales. Curiosamente el Vaticano todavía no, pero ellos sí. Entonces, son iglesias súper liberales, más que la del Vaticano, curiosamente. No la estoy excluyendo para nada. Lo que quiero decir es que no está sola en esto, ¿ya? Así que esta es una definición que quiero dejar bien en claro. La Babilonia de los tiempos del Apocalipsis es una alianza entre religiones mundiales, precedida por la Iglesia Católica Romana, y alianzas políticas por reyes o presidentes, ahí están los 10 dedos o 10 cuernos, con intereses económicos que allanarán el camino para el anticristo y que habita en las grandes ciudades. Entonces, pastor, ¿quién finalmente es la Babilonia, la gran ramera? Es una alianza de religiones ecuménicas. También es una alianza política, económica. Así que no se puede decir que solamente es el Vaticano. Eso es reducir el nivel y el impacto mundial que tiene. Babilonia es más que eso. Se van a reunir muchas religiones en torno a una sola, y que va a ser liderada finalmente por el anticristo. Pero es la Babilonia la Grande la que va a allanar todo eso, con su filosofía sincretista, donde se combina el agua con el aceite, pero hace de eso una sola cosa. Entonces, no es solamente la iglesia católica, no es solamente ciertas iglesias pseudo evangélicas, sino que es un grupo religioso. De todas maneras, aprovecho de mencionar estas iglesias anglicanas, episcopales y luteranas, para que usted tenga mucho ojo. Vuelvo a decir, yo soy un pastor bíblico bautista, pero aún en el Consejo Mundial de Iglesias también hay iglesias bautistas. Doy gracias a Dios que nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque creemos en la autonomía de la iglesia y
gracias a Dios por la autonomía de la Iglesia, que nos permite estar lejos de este tipo de grupos y prácticas ecuménicas que lo único que hacen es allanar el camino al anticristo. Muy bien. Sigamos con el versículo 6 y 7. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bueno, la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. O sea, esta ciudad, esta Babilonia, este lugar, se goza en la persecución y ejecución de los santos de Dios, en los tiempos de la tribulación y también a través de toda la historia. Así que es fuerte. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado. El apóstol Juan se asombró mucho por el nivel de placer y satisfacción de la gran ramera. Estaba asombrado el apóstol, que es conocedor de persecuciones. El apóstol es un conocedor de persecuciones. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Bueno, el ángel procede a descifrar este misterio de la gran ramera y la bestia con sus alianzas. Veamos eso. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Bueno, hermanos, no hay ninguna duda, no hay mucho que revelar ahí, ya lo sabemos. La bestia es el anticristo y su fin será para perdición y asombrará a todos sus seguidores que la creían invencible. Por eso dice a continuación, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Así va a ser. También dice que esos moradores que se asombran por esa bestia que creían invencible, no están escritos desde la fundación del mundo. Hermanos, Dios conoce a los suyos y también a quienes son seguidores y adoradores de la bestia y todo lo anticristiano. Dios a los suyos les llama ovejas, estos otros son cabritos. No son parte de su rebaño, Dios los conoce y no están inscritos en el libro de la vida. También dice que para la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, una de las razones por qué la gente dice que la gran ramera es la Iglesia Católica es porque Roma está asentada sobre 7 montes. Pero la mujer, Babilonia, descansa sobre 7 reyes, que es lo que dice el versículo 10. Ya lo vamos a ver. Y está representado en 7 montes. Montes significan reinos, porque todos los reinos se levantaban sobre un monte. Estos reyes o montes tienen que ver con el anticristo, no con la mujer. Ella descansa en estos reyes. A ver, vamos a explicar todo eso. ¿Qué reyes? Bueno, o descansa o influye a estos reyes. Y esos 7 reyes, o 7 montes, que son 7 reinos, son los reinos o imperios sucesivos en la historia desde que Babilonia se fundó. Cuando Babilonia se fundó, el primer gran imperio idolátrico y fuerte fue Egipto, luego Asiria, luego tenemos el reino de Babilonia de Nabucodonosor, luego el reino de Persia, de Grecia, de Roma y la Roma unida. Ahí están todos los reinos representados a través de la historia. La mujer, o sea Babilonia, cabalga sobre sus influyentes poderes que tuvieron todos estos reinos, y todos estos reinos eran idolátricos, y tú vas a encontrar en toda su religiosidad, en toda su política, en toda su historia, las mismas cosas que practicaban los babilonios. Entonces, por eso, esto hay que mirarlo con un nivel exegético. No digo que el mío es el mejor del mundo, pero es muy claro que no se refiere al Vaticano. ¿Por qué? No estoy excluyendo al Vaticano. Recuerda que es parte también, en cierta manera. Esto es mucho más amplio y terrible todavía.
Así que hay que tener mucho cuidado de en qué iglesia está y qué doctrinas se predican, porque podrían ser también parte de los que allanan el camino del anticristo. Mira lo que dice el 10. Esos 7 montes son 7 reyes, versículo 10. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bueno, y dice que son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Esto es súper simple, hermanos. Los reyes que cayeron o que terminaron son Egipto, ya no existe el imperio Egipto, Asiria tampoco existe, Babilonia tampoco existe, o sea, dejó de existir como imperio, sigue existiendo como una influencia, pero como imperio cuando cae con Nabucodonosor. Luego, Persia, de ahí estaba Artajerjes o Jerjes, y Grecia. Todos esos son reinos que han caído. Luego dice, de estos 7 reyes, uno es. ¿A qué se refiere uno es? A Roma. ¿Por qué? Porque en los tiempos del apóstol Juan, que escribe esto, era el reino que imperaba en ese minuto. Por eso es el presente de Juan. El reino que en el presente de Juan tenía conquistado el mundo. Y otro aún no ha venido. ¿A cuál se refiere? ¿Quién no ha venido? El de Roma y los gobiernos unidos. ¿Ya? Entonces ahí están los 7 reyes. Entonces no está hablando de un lugar específico con 7 montes. Está hablando de los imperios en los que Babilonia ha influido con toda su idolatría y rebeldía ante Dios. Ahí se ha sentado la mujer en todo eso y por eso persiste el misterio de Babilonia hasta el día de hoy, o la filosofía babilónica hasta el día de hoy, representado en todo eso. Y la bestia que era y no es también el octavo, o sea, después de los 7 imperios, después incluso del imperio romano y gobiernos en los tiempos de la tribulación, aparecerá el anticristo y va a tomar el control. Los 7 imperios son los que preceden al último de los reyes, el anticristo, quien va a terminar tan mal y peor que los anteriores. Ese es el destino que tiene el anticristo, aunque él crea que es grandioso y hermoso. Y versículo 12 dice, pero por una hora recibirán autoridad. ¿Quiénes? Los 10 reyes. Los 10 reyes representados en los 10 dedos, en los 10 cuernos. Y esos 10 reyes van a recibir poder por una hora. O sea, el último imperio de la Roma revivida o la Roma unida y unificada tendrá a sus 10 reyes y la bestia con autoridad de gobernar por breve tiempo. En principio son aliados del anticristo. Así que estos reyes políticos se unen con el sistema religioso babilónico y crean una alianza que crea a la Roma unida y política que le allana el camino al anticristo y que luego le da el poder al anticristo. Bueno, eso es lo que viene a continuación, versículos 13 y 14. Estos, los 10 reyes, tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. O sea, ¿cuál es el propósito de estos 10 reyes? El propósito final es entregar la autoridad total al anticristo. Ellos se ponen totalmente a su servicio, pues tienen la convicción de que el anticristo puede derrotar a Cristo mismo. ¿Quiénes? Los 10 reyes o de influencia política, los que tienen a su haber el poder político y económico en los tiempos de la tribulación.
Y estos mismos van a pelear contra el Cordero. O sea, son enemigos de Dios, son enemigos. Todo el sistema babilónico, con sus políticos, con su economía, es enemiga de Dios, etcétera. Y ellos van a pelear contra el Cordero, que es el otro propósito que tienen estos hombres. Eso es luchar contra Cristo y todo lo que se opongan al anticristo. Van a luchar contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, dice el versículo. O sea, lo que no saben estos es que Cristo es quien permite que ellos tengan autoridad por una hora, o su minuto de fama, diríamos nosotros, para que los propósitos eternos que ya tiene trazado el Señor en su absoluta soberanía se cumplan, hermanos. Y se van a cumplir, porque es cosa que leamos las profecías como ya se han cumplido tantas. Hermanos, se ha cumplido el 90% de las profecías, nada más queda un 10%, y usted cree que no se va a cumplir. Así va a ser. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así es la Babilonia. La influencia de la ramera se extiende al mundo entero y eso le permite concentrar un gran poder. Cuando hay poder religioso, dictatorial y único, obviamente eso le concede un gran poder. Es por eso que a los reyes políticos les conviene abrazar esta religión y así empatizar y tener el voto popular. Claro, estos 10 reyes abrazan estos líderes religiosos que llevan adelante la filosofía babilónica, porque eso le da voto popular. Pero mire lo que viene a continuación. 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿No eran aliados? ¿No tenían una alianza? Bueno, hermanos, lo acabamos de leer en el libro de Daniel. La última visión que Daniel tuvo dice que era una alianza frágil, como lo es el hierro con el barro. El hierro con el barro no se combinan. ¿Y qué pasó acá? Bueno, los 10 reyes, que son los 10 cuernos, aborrecen a la ramera y la traicionan. O sea, yo lo veo así, los egoísmos, ambiciones y deseos de control absoluto entre los poderosos e influyentes líderes religiosos que representan a la ramera versus la bestia y su deseo de adoración absoluta hace que los reyes políticos, estos 10, tomen su bando y se vayan en contra de la mujer y a favor de la bestia. O sea, aquí, a través de la bestia, hay una pugna de poder. Y los 10 reyes se alían con la bestia y se van en contra de todo este sistema para gobernarlo, para hacerse de sus riquezas. Por eso dice ahí, y la dejarán desolada, o sea, perderá todo apoyo político, económico y será una proscrita. Y luego dice, y desnuda. Cuando dice eso de Babilonia, en el fondo es que será despojada de toda su riqueza. Ellos se hacen con todo, se quedan con todo. No lo sudaron, no lo trabajaron, pero se quedaron con todo. La desnudaron. Y luego dice que devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, su ruina será absoluta. Perderán sus vidas y sus edificios serán destruidos. Muy bien. Hay un gran contraste entre la Babilonia inicial y su hegemonía que dura mucho tiempo, dura a través de toda la historia, desde que Nimrod empezó, desde ahí empieza a tener, digamos, un éxito comercial, económico, religioso, pero su final es catastrófico. Es cosa de compararlo en Apocalipsis al principio. Recuerda que este capítulo, como dije, es un capítulo que habla de la gran ramera
en consecuencia a través de la historia. Y dice en el versículo 3 y 4, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia. O sea, esta gran ramera al principio estaba muy amigo con la bestia, ahí todo bien, y ahora toda destruida. Y miren lo que dice la 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y ahora había sido desnudada, desolada, devorada. Bueno, entre ellos se mataron. Eso es lo que va a suceder. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, destaquemos esto, ejecutar lo que Él quiso. Todas estas traiciones, deslealtades y golpes políticos, como buitres peleando por su pedazo de carne, es parte del soberano plan de Dios. Él es quien permite, quien da y quita autoridad, porque Él tiene el control de todo. Hermanos, Dios no es autor del mal, no, pero usa los males de los pecadores para sus propósitos eternos, porque Él tiene el control de todo. Los juicios contra la destrucción total de Babilonia estaban escritos en la palabra. Hermano, usted puede leer ahí Isaías 13:19, Jeremías, que son las profecías que hablan de estos juicios que precisamente se cumplen en el libro de Apocalipsis. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ahí estamos terminando, la gran ciudad. Bueno, ¿Babilonia es un sistema o es una ciudad? Hermano, lo explico inmediatamente. Dice, obviamente Babilonia tiene un centro de operaciones, una ciudad donde se concentra su poder. Para algunos será Roma. Otros creen que será una ciudad más comercial, como Nueva York o Londres. Para otros menos, es Jerusalén. Bueno, esa es la menos probable, hermanos. Y para otros, una Babilonia revivida, que Babilonia estaba actualmente en Irak, al ladito de Bagdad, la capital de Irak. Y ese es el pensamiento, por ejemplo, de Elvis Carballosa, de John MacArthur. Creen que Babilonia va a reflotar pronto. Pero sea donde sea que establezca su cuartel, sea donde sea que sea la ciudad donde ellos empiecen a operar, esa es la que reinará hasta su catastrófica destrucción. Yo no puedo decir dónde va a ser. Será Roma, será Londres, será Nueva York, será Bagdad, Irak, no sé. La verdad, eso se lo voy a dejar al Señor. No puedo pronunciarme al respecto, pero sí creo que la gran ramera tiene que ver con una cofradía de malos religiosos, por muy lindos que se vean, por muy ostentosos que se vean, no tiene nada que ver con Dios. Muy bien, quedamos hasta aquí. Versículo 18 nos da el final del capítulo 17 y esperamos la próxima semana, queridos hermanos, seguir. Lo animo a orar. Ore por esto que hemos estado estudiando. Es terrible, estamos en un tiempo difícil aquí en el estudio de Apocalipsis. Vimos las copas, qué terribles son. Vimos el final de la gran ramera. Así que los animo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Un abrazo, les quiero mucho. Chao, chao.